Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Estamos contentos una vez más de estar aquí en su programa. ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Siempre es una bendición estar aquí, mis hermanos. Y bueno, gracias, hermanos, por todos los que están sintonizando, ¿verdad? O todos los que después van a sintonizarnos. Y les mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos en Cristo y también a nuestros familiares, porque ya también nuestros familiares nos están viendo, hermano. Gloria a Dios, hermano. Y le doy lugar a mi hermano Sammy para que se presente. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto y un placer siempre estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos aquí desde la iglesia del Shaddai de McKinney, Texas. Y como siempre, dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra, de poder conocerlos a ustedes que nos miran, ¿verdad?, por el internet. Tal vez aquí muchos, tal vez de la iglesia, otros tal vez de otras iglesias, pero siempre es un gusto saber, ¿verdad?, de ustedes que somos el cuerpo de Cristo, como hablamos la semana pasada. Amén. Amén. Y agradeciéndole a Dios y a los pastores por el privilegio que nos dan siempre. Amén. Amén. Y hoy vamos a tener un tema que, como siempre, ¿verdad? Pues aquí estamos, ¿verdad?, con mucho amor para enseñar, para instruir y también de lo que, pues, lo poco que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, de entendimiento. Pero vamos a hablar acerca es una pregunta: ¿es Jesús tu Señor? Amén. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente puede pensar, bueno, pues sí, yo he confesado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero hoy vamos a estar entendiendo un poco más a profundidad lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén, amén. Sí, es que hoy en día, digamos, puede haber muchas personas, ¿verdad, hermano, que pueden decir que Jesús es mi Señor y lo repetimos muchas veces, que Jesús es mi Señor, y lo decimos en muchas cosas, pero en realidad ¿será? Es una pregunta. Y es que un versículo viene a mi mente, y es el de 2 de Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. Y debemos de examinarnos día a día y hacernos esa pregunta, porque tal vez pensamos una cosa, pero tal vez en realidad es otra. Amén. Amén. Y fíjese que sí, algo que usted dijo muy importante
de lo que dice el versículo y más que nada lo que dice la palabra del Señor, que dice que examinamos a nosotros mismos, ¿verdad? Amén. No está diciendo que te va a examinar el hermano, el amigo, el familiar, no, dice que tú mismo te examines si en verdad estás en la fe. Amén. Amén. Y es que lo primero que se nos viene a la mente y lo primero que hacemos es apuntar a la otra persona, ¿no? Que el hermano está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y muchas veces se nos olvida que lo principal o la persona por la cual tú te debes de preocupar primeramente eres por ti mismo, ¿verdad? Mirarte a ti mismo antes de que puedas mirar a la persona que está allá, porque también Jesucristo dijo, ¿cómo quieres ayudar a tu hermano? Si tú tienes una viga en el ojo, ¿verdad? Así es. Y ese es tal vez el problema de muchas personas que quieren resolver los problemas de los demás, cuando muchas veces el problema lo tenemos está aquí. uno mismo, Sí. exactamente. Amén. Y fíjese que como lo hemos hablado, ¿verdad? Más antes, que tal vez estos pueden ser tal vez temas, ¿cómo pueden decir? Tal vez son básicos, pero en sí tiene pues mucha profundidad. Ahora mire, hermano, también nosotros, ¿verdad? Con el favor del Señor nos estamos preparando para otros temas que más adelante los vamos a desarrollar. Puede ser tal vez después del arrebatamiento, ¿verdad? Amén. Que dice la palabra sobre la Trinidad, ¿verdad? Pero pues el Señor nos ha puesto en el corazón como que hablar estos temas que pueden ser básicos para la gente, pero necesitamos entenderlos muy Amén. bien. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de nacer de nuevo? Amén. Sí, ¿verdad? Que también se oye como que algo, ok, bueno, nacer de nuevo, ya soy una nueva persona nueva. Pero ya ve que el Señor Jesucristo nos enseñó que es algo mucho más, de verdad, de decir que yo me bautizo y hasta ahí. Amén. Y sí, es como dijo el hermano Martín, ¿verdad? Por ahorita estamos mirando tal vez temas básicos, tal vez temas que usted tal vez podrá decir, eso yo sí ya me lo sabía, ¿verdad? Sí. Amén, pero es que queremos empezar con temas, como dijimos, básicos, temas tal vez se podría decir como lechita, ¿verdad? Porque tal vez unos días se quieren ir con el steak, ¿verdad? Pero llegaremos a ese punto, como dijo el hermano, que del arrebatamiento, de la segunda venida, de la tribulación, de la Hasta Trinidad, los dos testigos de todo. Vamos a llegar a esos temas, pero queremos empezar primeramente por temas básicos, temas que son principalmente esenciales, porque si no comprendemos estos temas que son básicos, ¿de qué nos sirve comprender temas más profundos? ¿Verdad? Así es. Y fíjese que es algo que también a mí se me ha quedado grabado, ¿verdad? Que es algo que nosotros estamos aquí haciendo con amor, ¿verdad? No, como ha dicho usted, no queremos imponer, ¿verdad? Cada quien, pues como lo que leyó ahorita, usted debe de examinarse, ¿verdad? Si en verdad está en la fe. Entonces, ¿por qué traemos este tema el día de hoy? Fíjese que la otra vez yo estaba comentando con amigos, familiares, ¿verdad? Hermanos en Cristo, de que la otra vez un amigo, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes qué? Me invitó a un cigarro, ¿verdad? Y yo le dije, no, pues no fumo. Y ya después me dijo, no, pues, bueno, lo vi un poquito medio malito. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así como medio malo? Dice, no, es que pues anoche me fui de fiesta, de parranda y todo eso. Oh, okay. Y me dice, ¿qué, tú tomas? Y yo le dije, no tomo. Y él me dijo, oh, entonces de seguro vas a la iglesia, eres cristiano. Y le dije, sí. Y entonces él me dijo, no, yo también. Y entonces yo dije, bueno, o sea, uno no lo juzga, pero dice, bueno, pues, ¿qué pasó, verdad? Si él también dice que es cristiano, se supone que tenemos el mismo espíritu, que dice que tenemos un espíritu de dominio propio. Amén. Entonces es cuando vienen así como esas dudas. ¿Por qué? O sea, si también él está diciendo, ¿verdad? Que confesó a Cristo y de una otra manera, ¿verdad? Hay cosas que no sé, que no concuerdan. No concuerdan. Sí, es que como dice la palabra del Señor, somos tal vez un pueblo que nos acercamos de labios, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de Él, ¿verdad? Y ese va a ser el tema principal el día de hoy, el problema que nosotros tendemos a decir mucho con la boca, pero muchas veces con nuestra vida, nuestros hechos lo niegan todo. Así es. Entonces, hermanos, como dijo el hermano una vez, que apunten, ¿verdad? Preparen sus Biblias y el tema es Jesús tu Señor, así con signo de interrogación. Hermano, ¿trae alguna palabra, lectura? Sí, amén. El día de hoy vamos a abrir las escrituras, la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y como usted puede mirar, no son muchos versículos, pero vamos como yo dije hace tiempo cuando hablé de la Biblia, el libro más vendido, pero el libro menos leído, es que como buenos estudiantes de la Biblia nosotros tenemos que escarbar, tenemos que profundizarnos, y aunque son nomás poquitos versículos, pero vamos a profundizarnos el día de hoy. Amén. Y como dijo el hermano, el título del día de hoy es Jesús, en signo de interrogación, es una pregunta. ¿Es Jesús tu Señor?
Y le voy a pedir al hermano si nos puede leer los versículos. Ok, hermano, me dijo Mateo 7 del 21 al 23, ¿verdad? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Y yo, como siempre les he dicho, hermanos, yo nomás puedo hablar tal vez por el país donde estoy. Yo no sé en el país, en el lugar donde ustedes se encuentren, pero yo puedo hablar, digamos, por ahorita yo y el hermano Sí. de aquí de Estados Unidos donde nos encontramos, y es que la mayoría se puede decir que se dicen cristianos, ¿verdad? Pueden decir que Jesús es su Señor, ¿verdad? Así es. Puedes salir tú para afuera y decirle, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú conoces a Dios? Oh, sí. Yo conozco de Dios, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero en sí, como dijimos al principio, su vida lo niega todo. Y es que de la población de Estados Unidos, el 70% se llama cristiano y nomás un 36% va tan siquiera una vez a la iglesia. Entonces, algo ahí, digamos, no concuerda con lo que uno habla. Con lo que Amén. uno profesa, Con lo que uno profesa. Y esa es una de las razones por la cual nosotros estamos trayendo este tema. Amén. Amén. Y vamos a empezar. Y como leyeron con el hermano en Mateo 7:21, empieza diciendo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor. Amén. Entonces ahí viene la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que implica esa palabra? Amén. Y tenemos que mirar con cuidado. Dice, no todo. No crean, en otras palabras, no creas que nomás porque me dices Señor, Señor. No creas que todos, ¿verdad? En otras palabras, todos. Sí. Entonces, de las cosas que tenemos que ver es que, ¿qué quiere decir la palabra Señor? ¿Qué implica la palabra Señor? Y tal vez dentro de nuestro, digamos, vocabulario, en el mundo hispano, nosotros entendemos que tal vez un Señor es una persona, ¿verdad? Tal vez es un título de respeto, ¿verdad? Pero en la antigüedad eso significaba más. Y es que tenemos que entender algo que nosotros decimos Señor básicamente para todo, ¿verdad? Decimos que cuando cantamos decimos el Señor es mi pastor, ¿verdad? Así es. O cuando oramos pedimos en el nombre del Señor. O el Señor es mi todo. O el Señor es mi todo, lo decimos. Pero la pregunta será aquí, ¿sabemos en realidad lo que estamos implicando con esa palabra? ¿Sabes tú lo que estás diciendo cuando le dices a Jesucristo, tú eres mi Señor? Y es que para los cristianos quería decir otra cosa totalmente diferente de lo cual significa para nosotros el día de hoy. Entonces, o sea, no es como decir, ¿verdad? No es cuando le dices que el señor López, el señor Hernández, no es como que esa misma palabra. No. Nada que ver. Es que en el griego la palabra que se usa es el griego kurios. Kurios. Apúntenle, hermanos, apúntenle, ¿verdad? Esa es la palabra que está en el griego, es la palabra kurios. Y si tú vas y buscas esta palabra, tiene varios significados de mucha importancia. Y un ejemplo que me recuerda a mí es cuando tú tienes un celular. Hoy en día todos tienen un celular. Así y es. cuando lo actualizas te dice dos cosas: aceptar, ¿verdad? Aceptar los términos y condiciones, o cancelar, ya no continúes. Y es lo mismo con el cristiano. Cuando tú dices la palabra Señor, estás implicando varios títulos, estás implicando varias cosas, digamos, que tú te estás refiriendo a Jesucristo. Y si no sabes lo que dices, mejor no digas nada. Es el problema del día de hoy, que muchos cristianos dicen palabras y no saben lo que significan, ¿verdad? Puede ser en hebreo o en otros lenguajes, ¿verdad? Puede ser como aleluya. Aleluya tiene su significado, tiene mucho significado, pero lo decimos nomás a veces Ya, porque lo dicen ligeramente, ligeramente, ¿verdad? Pero tiene su significado, tiene su peso. Es lo mismo con la palabra Señor. Amén. Y esto conviene meditar, porque es una palabra muy común dentro del pueblo cristiano. Amén. Y Jesucristo en Juan 13:13, él decía esto: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él no negaba que no era el Señor. Amén. Que ese título de respeto, él no lo negaba. Él decía, tienes razón, soy tu Señor, soy tu maestro. Amén. Pero esto es lo que quería decir la palabra Señor para los cristianos de la antigüedad, para los cristianos primitivos, para los discípulos. Amén. Esto quería decir la palabra kurios para ellos. Quería decir soberano, gobernador, amo, dueño, controlador, supremo en autoridad. En otras palabras, era el supremo de sus vidas, era el maestro, era la guía de sus vidas. Eso era lo que significaba Señor para los cristianos de la antigüedad. Y una comparación que podemos hacer con el Antiguo Testamento sería que kurios era lo igual que en la palabra hebrea Adonai. Adonai quería decir también Señor.
¿verdad? Pero durante el periodo de Jesucristo, en el periodo de los apóstoles, esta palabra ¿verdad? Tenía estos títulos: amo, soberano, Señor. Entonces cuando tú le dices al Señor, digamos, ahorita le estoy diciendo, ¿verdad? Señor Jesucristo, tú estás diciendo, tú eres mi amo, mi dueño, mi Señor, mi soberano, tú tienes la autoridad sobre mí, ¿verdad? Y muchas personas dicen esa palabra y están implicando todo eso, pero en sí no lo están viviendo. Y luego, así como ahorita acaba de decir, ¿verdad? Que cuando uno dice que Jesucristo es tu Señor, ¿verdad? Como dicen, o es mi amo, ¿verdad? Pero en sí, nada más lo dicen, pero no lo viven. Porque hacen también lo que ellos quieren, ¿no? Amén. Y como decía yo al principio, eso era un título de respeto, de cortesía, pero para los primeros cristianos era algo que tenía peso. Tenía mucho peso para los primeros cristianos. Y déjenme decirles que durante el Imperio Romano, el César, el emperador, se atribuía esta palabra, el Curios. César era el Curios. Y todo el que negara que César era el Curios, era el Señor, el soberano, y porque esta palabra también quiere decir que era divino, ¿verdad? Que eran nuestras palabras, era Dios, ¿verdad? Y esto era podría decirse una tradición o una tradición que para ellos unía al Imperio Romano, lo unía, y que todo el que negara que César era el Curios, el Señor, estaba rompiendo esa tradición, estaba rompiendo, digamos, la unión que había en el imperio. Y muchos cristianos pagaron con sus vidas por eso, porque para ellos el Curios era Jesucristo. Y les voy a dar ejemplos. En Juan 11:27 dice la palabra, uno de los discípulos de Jesús dijo esto: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo que ha venido al mundo. En otras palabras, al principio le dice, sí, Señor. Curios, aquí la palabra que aparece en el griego es Curios. Amén. En Juan 20:28, recordemos de la incredulidad de Tomás. ¿Verdad? De Tomás, que no decía hasta no ver, no creer. Y decía, hasta que yo no meta mis dedos en las llagas, no creo. Y dice que Jesucristo apareció. Dice que al momento de eso Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dijo Curios, le dijo, Señor, mi Dios, mi soberano. Amén. Entonces, para los primeros discípulos o para los apóstoles, lo único que era el Curios de sus vidas era Jesucristo. Jesucristo era el único soberano sobre ellos. Y para ellos no aceptaban a alguien más que tomar ese título. Amén. Y muchos de ellos, como dije, también aparece esto, me parece que en el libro de los mártires, muchos pagaron con su sangre el no querer decir que el César era el Curios, el Kirio, o en otras palabras también el Kirios, porque hay diferentes personas que le dicen Curios, otros Kirios, pero sí, por el tipo de griego que había. Sí, bueno, era el griego que había. A ver. Pero hay uno de esos cristianos que yo el día de hoy les traemos con el hermano, que era Policarpo. Policarpo era el pastor de Esmirna, era el encargado que estaba allí. Y dice la historia que él abrazó el cristianismo desde muy joven, como lo puede ver en la pantalla. Él abrazó el cristianismo desde muy joven. Él fue discípulo del apóstol Juan, del apóstol del amor, digamos, del apóstol amado. Él oyó el mismo evangelio de la boca de Juan. Amén. Entonces él agarró el cristianismo, lo abrazó. Y dice la historia que un día a los romanos llegaron y tocaron y le dijeron, Policarpo, di que César es el Curios, el Kirios, di que César es el Señor. Y Policarpo lo único que les dijo es esto: he servido o he estado con Jesucristo 86 años de mi vida y ninguna vez Él me ha fallado, ninguna vez Él me ha dejado. ¿Cómo podré yo negar a aquel que me salvó? ¿Cómo podré yo negar a mi Kirios, a mi Señor? Y dice Policarpo, te estamos dando la última oportunidad. Di que César es el Señor, di que César es el soberano, el Dios, y te perdonamos la vida, Policarpo. Y Policarpo le dijo no. Y como consecuencia tenía que ir al martirio. Y dice la historia de Policarpo, dice que cuando él fue al martirio, lo primero que hicieron con él fue que lo pusieron en una, ¿cómo dice? Para quemarlo. Sí, como fogata. Como fogata o foga, no me acuerdo cómo le dicen. Pero lo iban a quemar. Ese era el martirio de Policarpo. Pero dice la historia que el fuego no podía tocar su cuerpo. Dice que el fuego más como que le sacaba la vuelta alrededor. Dice que al mirar eso las personas se quedaban sorprendidas y dice que
la única forma como pudieron matar a Policarpo fue que uno de los soldados lo acuchilló varias veces para que muriera. Pero esa fue la vida de Policarpo, que él nomás decía, nomás hay un Curios, nomás hay un Kyrios, nomás hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Y ese es un gran ejemplo de la persona que no solamente lo dice, pero también lo vive. Así es. Y Jesucristo es lo que también decía, no porque me digas que soy tu Señor, o que me amas, que esto y que el otro, no por eso quiere decir que en realidad lo soy, ¿verdad? Y ese es el problema con muchas personas, aún dentro de la iglesia, le cantan a Jesucristo Señor en los cultos, le cantan al Señor, oran en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero dice Jesucristo, pues, hijo, No soy tu Señor. me dices con la boca, pero tus actos me demuestran otra cosa. Amén. Entonces debemos de saber lo que estamos hablando. Eso es lo que me recuerda a Oseas 4, me parece 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es. ¿Verdad? Muchas veces perece el pueblo de Dios porque no sabe lo que está diciendo. ¿Verdad? Entonces debemos de entender, cuando hablamos de Jesucristo como Señor, debes de entender qué le estás diciendo. Número uno, ¿qué quiere decir la palabra Señor? Señor. ¿Verdad? Cuando tú se estás refiriendo a Jesucristo. Y si en otras palabras, si tú dices que Jesucristo es tu amo, tú debes en otras palabras de obedecer lo que tu amo te dice que hagas. Amén. Sí, ya ve que también allí la palabra en Gálatas, me parece, Gálatas, creo que traigo el versículo, déjenme ver. En Gálatas, donde dice, ¿verdad?, que con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es como dice, ¿verdad?, que yo con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, y como dice usted, ¿verdad?, si en verdad nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, nuestro amo, ¿verdad?, nuestro Adón, o Kyrios, ¿verdad? Pues debemos de vivir como Él quiere, ¿verdad? Amén. Y también tenemos, como dice usted, digamos, si decimos que Jesucristo es en el, como digo una y otra vez, lo estoy diciendo, repitiéndolo una y otra vez. Si estamos diciendo que es nuestro amo, nuestro gobernador, soberano y todo eso, hay algo que se me viene a mí en la mente, es en realidad, ¿quién es tu Señor, verdad? Porque podemos tener muchos señores, ¿verdad? Que también en la palabra del Señor dice que no puedes servir a dos señores. Que amarás a uno y quedarás mal con el otro. Y una cosa es que tu Señor puede ser el trabajo, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un César, un rey para que sea tu Señor. El trabajo puede ser tu Señor, el dinero puede ser tu Señor, aún tú mismo puede ser tu propio Señor, ¿verdad? Porque hay personas que, digamos, no es malo hacer ejercicio, ¿verdad? No es malo vestirte bien, no es malo nada de eso. El problema es que muchas veces cuando le ponemos la prioridad, es cuando nosotros decimos, este es mi Curios, este es mi Señor. Así es. Amén. Sí, así que también como la otra vez que nos predicaron, nos enseñaron acerca de también como de la idolatría, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos que la idolatría pueden ser que estampitas o no sé, ciertas cosas. O figuritas, sí. Pero muchas veces hasta nosotros mismos. Amén. ¿Verdad? Podemos ser. ¿Y aquí por qué dice 2 veces Señor, Señor, hermano? Y es que el Señor quería poner como, podría decir como énfasis, ¿verdad? Porque, como diciendo como de cariño, ¿verdad? Como diciendo, ay, Señor, Señor, ¿verdad? No porque me acerque así que Señor, que querido y esto y lo otro, que... O sea, los que estaban aquí diciendo... Señor, Señor, o sea, es como que les dijéramos, lo estaban en una forma de haciendo la barba. Sí, así como... Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, sí, ¿no? ¿Se puede entender eso? Sí, le estaban haciendo así como cariñitos, pero Jesucristo dijo, no, conmigo no crees que por eso vas a entrar en el reino de los cielos, no por eso quiere decir que estás conmigo, amén. Pero ya miramos que tenemos que entender lo que decimos, tenemos que entender las palabras que le decimos al Señor Jesucristo, porque tienen peso. Tienen mucho peso muchas veces las palabras y nosotros las tomamos a la ligera, ¿verdad? Sí, pero ya que entendimos eso, tenemos que ver otra cosa. Tenemos que saber si tú hablas de Jesucristo, quiere decir que tú conoces a Jesucristo. Amén. Y unos versículos que se me vienen a mí son Isaías 29:13, si lo quiere leer, hermano. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Sí. Estamos en vivo, hermano, y así es que 29:13 me dijo, ¿verdad? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Podemos ver que la palabra del Señor, digamos, habla o
digamos, Dios habla lo mismo que habló el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces le hablamos de labios, le hablamos de muchas cosas, pero siempre nuestro corazón siempre está lejos de nosotros. Digo, nuestro corazón está lejos de Él. Amén. Pero Jeremías 9, 23 al 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si una persona, digamos, toda la persona que dice que Jesucristo es su Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor claramente que en eso se debe digamos, uno de alabar, en que lo conozca. Amén. Porque ya que sabemos qué es lo que significa la palabra Señor, ¿verdad? Ahora tenemos que decir, conocer a aquel al cual se la estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, si tú hablas mucho de Jesucristo y le dices a Jesucristo Señor, ahora tienes que conocer quién es tu Señor, ¿verdad? Conocerlo. Y ahí implica una cosa, en conocer qué le gusta y qué no le gusta. Amén. Y eso es lo que dice ese mismo versículo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok. Aquí la palabra voluntad, yo la busqué. Me gusta buscar mucho el griego. Y el griego aquí, la palabra que aparece es la palabra telema. La palabra telema. Ok. Y muchas veces las personas también no entienden qué quiere decir voluntad. Pero si usted le busca en el griego, le va a encontrar más significado. Amén. Entonces, la palabra telema significa voluntad, pero también significa otras palabras que van con la misma. Quiere decir telema, voluntad quiere decir también el deseo, el anhelo, el propósito, el decreto, la decisión. Entonces, cuando aquí lo que se quiere referir a Jesucristo es, sino el que hace el deseo, el anhelo, el propósito de mi Padre, es el que va a estar en el reino de los cielos. En otras palabras, voluntad quiere decir el deseo, el anhelo de Dios. ¿Te has preguntado tú cuál es el deseo, el anhelo de Dios que Dios quiere que tú hagas? Es una pregunta muy buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Verdad? Porque muchas veces, déjeme decirte, que tú haces tu voluntad, no haces la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y muchas veces nos metemos en unos problemones porque hacemos la voluntad de nosotros. Y le voy a poner un ejemplo, hermano. Muchas veces decimos, yo quiero ese carro, y nunca decimos, Señor, esta es tu voluntad. Este carro es tu voluntad, este carro me convendrá, Señor. Y muchas veces no esperamos ni a que Dios nos responda. No esperamos a que Dios nos dice. Que nos confirme, sino que nosotros tomamos las propias decisiones. Y luego muchas veces nos quejamos, ya no sirve el carro. Ya no sirve el carro, ya no aguanto los pagos. Y es que no hiciste la voluntad de Dios, hiciste tu voluntad. ¿Verdad? Pero tenemos que entender voluntad en varias formas. Número uno, la voluntad de Dios es, como dice su palabra, es como dice en 1 Timoteo 2:4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la voluntad principal de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan, digamos, todos sean salvos, todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios se encuentra en la palabra del Señor. Y me gustó mucho lo que dijo un predicador, es que cuando tú oras, tú estás hablando con Dios, tú estás hablando, tú. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti. Y ese es el problema con muchas personas, es que hacen su propia voluntad. Sí, no buscan aquí cuál es la voluntad de Dios. Aquí, en este precioso libro, dice cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un hijo, ¿verdad? Hasta de dinero. De dinero, hasta cómo sembrar. O comer saludable. La dieta, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios tiene toda la voluntad de Dios para el hombre. Amén. El problema con el hombre es que desecha la voluntad de Dios y pone su voluntad. Exactamente. Y bueno, ahorita que estaba comentando eso, ¿verdad? Por el ejemplo que hizo del carro, ¿verdad? Que muchas veces nosotros podemos, tal vez, que no está mal, ¿verdad? Como dice usted, si hay la posibilidad de comprar un carro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿verdad? Lo ponemos en oración y nos adelantamos y no, yo lo compro como quiera. Y entonces, o sea, se me vino ahorita como lo que dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra nos dice que no nos juntemos con yugo desigual. Amén. ¿Verdad? Y luego muchas veces, tal vez uno
uno lo hace. ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez no era la voluntad del Señor. Y luego entonces ay Señor, ¿por qué me dices a esta persona? Y no era mi voluntad, fue la tuya. O sea, vas a batallar hasta que se convierta. Amén. Puede ser también eso, ¿va? Sí, amén. Cuando se puede referir a voluntad, se puede referir a muchas formas. Amén. Como les digo, principal en que todos se conviertan al Evangelio. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios, pero también podemos decir que la voluntad de Dios es diferente para cada persona. Dios tiene un plan, un anhelo, un propósito con cada persona, ¿verdad? Un plan, ¿cómo se podría decir? Un plan específico, ¿verdad? Por un ejemplo, le voy a poner un ejemplo nomás. El hermano puede Dios tener su plan o su anhelo es que Martín sea un evangelista, ¿verdad? Y que vaya a predicar a aldeas o personas que nunca hayan escuchado el evangelio, ¿verdad? Tal vez para otra persona la voluntad de Dios puede ser que sea pastor, ¿verdad? Pero entonces la voluntad está en la palabra de Dios, pero también te puede referir a el propósito, el anhelo que Dios tiene con cada vida. Amén. Pero la palabra del Señor dice claramente en Lucas 6:46, aquí es el Señor hablando, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Verdad? Esto es Jesucristo diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y eso es algo que hoy en día, ¿verdad?, se escucha en las iglesias. No. Amén, no. Amén, eso es algo, digamos, algo triste. Y lo que Jesucristo también dijo en Juan 14, del 21 al 24, él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Entonces la voluntad de Dios se encuentra en la palabra. En la palabra, busca la voluntad. Dios, ¿quieres buscar su voluntad? ¿Qué es tu voluntad para tu vida? Búscala aquí. Empieza buscándola aquí y la vas a encontrar. Amén. Y bueno, y con la voluntad viene la obediencia. Es que si tú estás tratando de buscar la voluntad de Dios, es que estás queriendo obedecer lo que es su deseo, su anhelo, su propósito, que quiere que tú hagas. Amén. Amén. Entonces, en el versículo 22, vamos a seguir en el versículo 22. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Y algo que me llama la atención aquí es que las personas muchas veces le echan, digamos, en Dios en cara todo lo que han hecho por Él. Todo, tal vez su trabajo. Y algo que me sorprende aquí es que hay tres cosas, ¿verdad? Hay tres cosas y son las personas que profetizan, las personas que echan fuera demonios, las personas que hacen milagros. Sí, así es. Y es que déjeme decirle, cuando se refiere en aquel día, se está refiriendo al juicio frente al gran trono blanco, al juicio final. Amén. Y hay tres cosas, como le digo, los que profetizaron en su nombre. Y la Biblia dice claramente en 1 Samuel 19 del 20 al 24, dice que Saúl, el rey Saúl, alguien que era desobediente, dice que él profetizaba. Así es. Amén. Echan fuera demonios. Lo otro es que echaban fuera demonios. Y es que yo, durante mi lectura, yo he encontrado testimonios de personas que son ex-satanistas, se puede decir, ex-satanistas, que ellos dicen que cuando ellos no pueden echar un demonio fuera de una persona, ellos tienen que usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. Y el otro es, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y una de las cosas que tenemos que entender es que estas personas lo único que estaban haciendo era usar el nombre de Jesús, ¿verdad? Estas personas, podría decirse que no necesariamente tenían que entender o conocer quién era Jesucristo. Ellos estaban usando el nombre, porque recordemos que la palabra del Señor dice que su nombre tiene poder, y en su nombre echarán fuera demonios. Amén. Y en su nombre. Más que nada estaban utilizando el nombre de Cristo. El nombre. Aunque a lo mejor ellos no lo conocían íntimamente, ¿no? No lo conocían íntimamente, amén. Estaban usando su autoridad. Así es. Pero no conocían, digamos, el dueño de la autoridad. Okay. Amén. Y podemos mirar esto. Digamos, los dones, como el don de hacer milagros, el don de profetizar, son dones, ¿verdad? Sí. Pero los dones pueden recomendar enfrente de las personas, te pueden recomendar con las personas, pero Jesucristo nunca dijo, yo te voy a conocer por cuántos demonios tú echates fuera. Yo no te voy a conocer por cuántos sanates en mi nombre.
Jesucristo nunca dijo, yo no te voy a conocer por cuántas veces tú le profetizaste a las personas. Él solamente dijo una cosa, yo te voy a conocer, o las personas te van a conocer por los frutos. Así es. Como dice Gálatas. Y los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, de las cuales cosas no hay ley. Amén. Jesucristo nunca dijo, te voy a conocer, Martín, por a ver cuántos les predicates o cuántas personas sanates. Él dijo, yo los voy a conocer por sus frutos. Por los frutos. Amén. Amén. Y es que muchas personas se van a llevar la sorpresa de su vida el día que estén delante de Jesucristo, porque dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 que un día estaremos frente al tribunal de Jesucristo para dar cuentas de todo lo que hemos hecho en la vida, sea bueno o sea malo. Hebreos 9:27 dice que está constituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Y es tristeza que muchos cristianos que estaban dentro de la iglesia le decían Señor en los cantos, le decían Señor tal vez en las oraciones, en los grupos de vida o donde se encontraran. Va a ser muy triste y que les diga nunca, apartaos de mí, nunca te conocí. Va a ser muy triste. Amén. Amén. Y yo busqué, a mí me gusta mucho el griego. Yo busqué la palabra conocer en el griego, la que se encuentra en Mateo 7:23. Y es la palabra ginosco. Y la palabra ginosco quiere decir estar familiarizado con alguien, o tener conocimiento de alguien, o haber tenido intimidad con alguien. Amén. Entonces eso quiere decir la palabra ginosco. Conocer. Y es que Jesucristo no estaba familiarizado con estas personas que le decían, Señor, yo eché fuera en tu nombre, eché fuera demonios, hice milagros, profeticé. Amén. Jesucristo a ellos básicamente dice, no te conozco, yo contigo nunca tuve una intimidad, yo no tengo entendimiento de quién eres tú de dónde saliste. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a estas personas. O como dice, ¿verdad? A lo mejor también decía, ¿verdad? También lo que yo había entendido, o sea, que decían, ustedes hacían las cosas a su modo, como tú querías, ¿verdad? Tú nunca me pediste, ¿verdad? En oración o consejo de cómo hacerlo, sino que ustedes lo hicieron como ustedes quisieron. Amén. Sí, se puede también entender así. Sí. Y una cosa, un ejemplo que sí es muy, y usted mismo lo dijo, y es el presidente, ¿verdad? Sí. Todos aquí sabemos quién es el presidente, digamos, de los Estados Unidos. A donde quiera que tú vayas, tú le puedes decir, oye, ¿tú conoces al presidente de los Estados Unidos? Dicen, sí, yo lo conozco. ¿Quién no lo conoce? Es lo mismo con Jesucristo. ¿Quién no conoce a Jesucristo? Todos lo conocen. Pero es muy diferente que Jesucristo te conozca a ti. Es muy diferente que yo vaya a la Casa Blanca y les diga, hey, déjenme entrar, yo conozco al presidente. Se van a reír de mí y me van a decir, ¿quién no lo conoce, hombre? En todos lados lo ven, en la noticia, en la tele y todo. Amén. Y es lo mismo, en el Señor Jesucristo, en todos lados lo están predicando, dicen de Jesucristo, pero que Él te conozca es otra cosa. Es muy diferente que el presidente salga cuando yo esté afuera de la Casa Blanca y me diga, hey, dejen pasar a Samuel, yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé dónde vive, yo sé dónde está. Amén. Pero para que pasara eso debe de haber como una comunicación, ¿no? Debe de tener una comunicación, una relación. Amén. Y eso es lo mismo con Jesucristo. Jesucristo dice, pues, ¿quién no me conoce? Pero ¿acaso yo te conozco a ti? Amén. Entonces, ese es algo para reflexionar, hermanos. Y yo traigo una reflexión. Se llaman las 10 quejas de Dios. Tal vez muchos de ustedes lo conocen, lo conocen o lo han oído. Y se llaman las 10 quejas de Dios. Y dice así, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me sirves. Y eso se llama las 10 quejas de Dios. Es una bonita reflexión que a mí me gusta profundamente. Y esto es algo para reflexionar, hermanos. Porque tú puedes tener otros señores sin darte cuenta. Puedes tener muchos señores. Pero como decía Policarpo, solamente hay uno. Y por ese es por el quien yo voy a vivir y voy a morir. Amén. Y Él lo vivió con su sangre.
Amén, amén. Pero nomás hay un Señor. Y muchas veces a ese Señor lo profesamos con labios, pero tu vida lo niega. Muchas veces le dices Señor, pero no sabes ni por qué le dices Señor. Nomás a veces le dices Señor porque otro hermano le está diciendo Señor. Así es, ¿verdad? Pero tienes que tener un conocimiento de por qué le dices Señor. Debes de conocer ese Señor de que tanto profesas. Debes de conocer su voluntad. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Amén. Amén, amén, amén. Y una vez que tú lo conozcas, tú vas a tener esa relación. Esa relación más íntima. Él te va a conocer y tú lo vas a conocer. Así es. Sí, bueno, pues ahora sí la pregunta es, ¿verdad? Si Jesús es tu Señor o no, ¿verdad? Pero ahora sí, pues está para reflexionar y como siempre, ¿verdad? Siempre cuando hacemos el programa o el estudio, ¿verdad? Es pues para enseñar, ¿verdad? A lo mejor no lo habías visto de esta manera, ¿verdad? A lo mejor alguien que nos esté viendo no lo había visto de esa manera, que a lo mejor, por ejemplo, no había entendido bien, ¿verdad? Lo que dice Mateo 7, 21 a 23, pero ya ahorita que, ¿verdad? Usted nos enseñó de que no es así como nada más decir Jesús es mi Señor y hasta ahí, sino que también debemos de vivirlo, ¿no? Con nuestra vida debemos de, pues como dicen, dar ese testimonio que Cristo vive en mí. Tener conocimiento de qué es lo que estás diciendo. Amén. Así es, y como dice, también conocer la voluntad que Él quiere, ¿verdad? Porque como dijo usted, muchas veces nosotros hacemos la voluntad a nuestra y a nuestro modo, y muchas veces no es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Y pues también otro título que la palabra del Señor le da a los cristianos es el de esclavos, ¿verdad? Y como recordando en la antigüedad, un esclavo no digamos, no hace lo que él quiere, no hace su voluntad, sino hace la voluntad del maestro, de su maestro. Amén. Amén. Y eso es algo para reflexionar, hermanos. No es un regaño, sino como yo decía al principio, como decía Pablo en Corintios, examinaos a vosotros mismos. Examínate si estás parado en la fe o no. Si tienes un pie allá y un pie acá, ¿verdad? Antes de, como dice la palabra del Señor, como estuvimos mirando, antes de que el Señor te diga, yo no te conozco, apartaos de mí. Y eso va a ser, como dicen, va a ser una sorpresa tremenda, ¿verdad? Porque como por todo lo que usted explicó acerca de que, pues tal vez uno va a decir, bueno, pues si yo hice milagros y saqué demonios y todo, ¿verdad? Y para que llegue uno y que le digan, No te conozco. no te conozco. Y eso va a ser algo triste, ¿verdad? Es algo triste, algo que tal vez muchas personas se van a sorprender en aquel día. Y es mejor componerse aquí que arrepentirse allá, ¿verdad? Así es. Pero vamos a seguir adelante, hermano. Amén. Sí, pues bueno, también antes de terminar le damos, ¿verdad? Gracias a todos los hermanos, amigos y familiares que nos estuvieron viendo y que Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? Y como dijo el hermano, ¿verdad? No es un regaño, sino que es algo para instruir, ¿verdad? Porque fíjese que muchas veces cuando yo también escucho pues, la palabra del Señor o en la predicación, pues el Señor a cada quien le habla, ¿verdad? Como dicen, hay cosas que necesitas cambiar, hay cosas que no estás haciendo bien y entonces uno necesita, como dicen, reflexionar, ¿verdad? Como el domingo, ¿verdad? Que pasó que nuestro pastor nos predicó acerca de escapar por tu vida, ¿verdad? Entonces, como dicen, ¿verdad? Muchas veces como que uno quiere voltear así hacia atrás. Cuando vienen, no sé, las tentaciones y todo eso, como que quiere uno voltear atrás, así como lo que pasó con la esposa de Lot, ¿verdad? Como que todo el mundo todavía lo quería jalar. Pero es como cuando ahí como el Señor te habla. Y es lo mismo, ¿verdad? Que ahorita a través de este estudio, como ha dicho usted, que está muy bien, ¿verdad? Que no queremos nosotros imponerle nada. Simplemente uno, pues, es diligente en hablar la palabra. Y muchas veces, pues también recuerde que cuando se habla la palabra, como dice la palabra en Hebreos 4:12, que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Y muchas veces corta y duele. Pero viniendo de Dios, como quiera, Él nos da la sanación y nos ayuda a reflexionar. Amén. Y es también como decía, me parece que fue Spurgeon, me parece que fue Spurgeon, y prefiero... No, ¿qué fue? Juan Jos, así. Fue Juan Jos, perdón. No, está bien. Aquí No, sí, amén. Como dijo, como dijo él, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Prefiero que tal vez este mensaje se puede decir sea fuerte, pero es mejor que aquí, digamos, aprendamos aquí, nos arrepentamos, que
allá que sea demasiado tarde. Que Jesús, lo peor que le puede pasar a un cristiano es llegar enfrente del maestro y el maestro Que te diga apartado de mí. que le diga, échenlo afuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo más feo que le puede pasar a una persona. Amén. Bueno, hermanos, pues, les damos las gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando, ¿verdad? Que como siempre, denle like a la página, compártenlo. Y les digo, ¿verdad? Tal vez esto es algo básico, sencillo para algunos, pero yo sé que también hay personas que son nuevecitas y les puede ayudar mucho a entender este tema. Porque fíjese que yo también cuando entendí esto, yo también, o sea, dije, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque muchas veces haces cosas que no son correctas. Pero ya cuando entiendes, ya dices, bueno, vamos a hacer como el Señor quiere. Amén. Y gracias, hermanos, ¿verdad? Compartan con sus amigos, familiares, y como siempre, ¿verdad? Le damos gracias a todos los que nos sintonizaron y nos veremos para la próxima semana. Y le dejo al hermano Sammy que se despida. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo, hermano. Siempre es como diciendo, hermano, es un gusto y un placer estar con ustedes, compartiendo la palabra. Como siempre, el recuerdo, no que ya lo hayamos alcanzado todo, sino que siempre estamos nosotros persiguiendo la meta, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, y no queremos imponer nada, no buscamos imponer nada, sino solamente buscamos informar, enseñar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y como por ahorita tal vez son cosas básicas, pero llegarán los temas, ¿verdad? Como dice la palabra, hay tiempo para todo, ¿verdad? Así es. Hay tiempo para todo y llegarán. Pero le damos gracias primeramente a Dios, como siempre, dándole gracias al Señor, al Creador del cielo y la tierra, y a los pastores que nos han permitido estar aquí con ustedes, y también a ustedes que nos sintonizan, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues los dejamos y nos veremos para la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y si Cristo no ha venido. Amén, amén. Y como siempre en el programa, te lo dijeron O lo investigaste, mis hermanos. Cuídense. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Y a gozar con Ministerio Musical, Cristo te salva. Sí, Señor. No le tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda y la oración y con la palabra lo alentarás. Si tu problema es un Goliat, es como un gigante y no puedes más. Con la fe, la onda de la oración, al maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la